terapia o también se le llama filmoterapia. Bueno, según Jaime Burke, que es el autor de un libro que se llama Filmoterapia, que tiene un listado de películas como si fuera un diccionario por si lo quieren conseguir, de qué películas para qué momento. La verdad, yo no lo uso como tal, lo recomiendo por si tú no eres tan cinéfilo y no conoces tanto de cine, pero para las personas que podemos ver más cine, yo te diría, y es lo que te quiero proponer ahora, haz tu fichero de emocional y cine terapéutico. Por ejemplo, yo cuando tengo muchas ganas de motivarme, veo una película que es Mujercitas. También leo el libro, ¿no? Pero en este caso, desde el cine, veo Mujercitas. Y la que más me gusta es la de 1994 con Winona Ryder. La más nueva no me gustó tanto. ¿Por qué? Porque su edición me parece muy rebuscada y es una película y una historia lineal que no necesitaba de tanto movimiento, pero bueno, yo sé que es una propuesta moderna. Entonces, ¿qué te propongo? Empieza a hacer un fichero. ¿Para qué? Para que tú, cuando estés triste, veas un tipo de películas, cuando quieras motivarte, veas otro tipo de películas, cuando a lo mejor necesites de creatividad, veas otro tipo de películas, ¿no? Y las vuelvas a ver. A muchas personas no les gusta volver a ver películas, las mismas, las mismas, las mismas. ¿No se acuerdan que cuando eran niños veían la misma película una y otra vez? ¿Se aprendían los diálogos? ¿Por qué? Porque te van impactando diferentes cosas, como Coraline, que traigo acá. La he visto, como no se imaginan, porque me gusta mucho esta idea de las dos dimensiones en donde ella se está confrontando, diría Jung, a su propia sombra, ¿sí? Aunque no está así, yo lo veo también desde mi mirada como psicoterapeuta, ¿no? Entonces veamos, ¿cuáles son esos beneficios? Nos permite afrontar cambios, nos hace descargarnos emocionalmente, enfocamos nuestros problemas, nos asombra, nos conmueve, también nos puede llevar a identificarnos con el personaje, a revitalizarnos, pero sobre todo nos lleva a un proceso de autorreflexión. Aprendemos muchísimo. Fíjense algo que se usa en algunos grupos de psicoterapia con mujeres que han sido violentadas. Se utilizan la cineterapia para no volver a revictimizarlas, es decir, para que ellas no tengan que volver a revivir todo lo que les pasó. Lo que se hace es poner una película con una temática similar que aunque es muy impactante para ellas, las va a separar porque van a empezar a hablar del personaje y a partir de eso, claro que pueden ir compartiendo su historia, pero siempre teniendo como referente al otro, no a ellas mismas. Y el acto de la revictimización ya no va a ser tan fuerte. De por sí el volverlo a ver y volverlo a conversar ya es doloroso. Cuando tú lo ves a través de un personaje, no es que se diluya el dolor, es que de alguna manera empatizas, ¿sí? Por acá dice Irene, sí, taller de cineterapia. Ok, ya tengo una alumna. ¿Quién dice más? Genial. A ver, veamos. Qué más nos pasa con la cineterapia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ahora sí, si quieren anotarlo o después lo regresan, es identificar lo que ya dije hace un rato, cuál es la motivación. Si tú dices, quiero pasar el rato, no va a ser cineterapia, de una vez les digo. Aunque parezca que sí, aunque tú digas, bueno, así me libero, así me saco el estrés, ¿por qué no llega a ser cineterapia? Porque no estás haciendo el acto de autorreflexión. Lo puedes hacer con una comedia, yo no digo que no, siempre y cuando tengas un propósito, ¿sí? Si el propósito es voy a ver esta comedia para darme cuenta que tengo capacidad de reírme y que tengo capacidad también de observar la mirada del otro que se equivoca, suponiendo que es una comedia de enredos, es diferente, ¿ok? Entonces hay que buscar bien. A partir de eso también identificar cuáles son los géneros que a ti te gustan más, ¿sí? Si los géneros que a ti te gustan más, por ejemplo, tienen que ver, o sea, me gusta muchísimo la ciencia ficción, por ejemplo, tiene que ver también conmigo. Tiene que ver con mis propias búsquedas, en donde yo a través del universo de la ciencia ficción, como en Matrix, por ejemplo, siempre estoy buscando la ciencia ficción, el plano filosófico. Entonces, no me gusta la ciencia ficción de acción, me gusta la ciencia ficción dramática, así le ponen, que yo le llamaría reflexivo-filosófica. ¿Por qué? Porque detrás de esa mirada hay, por ejemplo, una visión incluso de una utopía o de una búsqueda también de construcción de nuevos valores o de una crítica a nuestra sociedad actual, ¿ok? Entonces, a partir de eso es que yo puedo observarlo propositadamente desde ahí. Pero entonces, busca, ¿para qué quieres que te sirva esa película? Si es para motivación, si es para tener más coraje, si es para entretener, cada uno de esos propósitos va a ser diferente. Por acá dice Emiliano que también quiere taller de cineterapia, ya van dos, ¿ok? Perfecto. Ok, después de que te diste cuenta cuál es el género, cuál es
tu motivación o tu intencionalidad o tu propósito, vamos a buscar cómo me identifico con el personaje principal, ¿ok? ¿Qué vas a buscar ahí? Vas a buscar cuál es el conflicto y cómo lo resuelve. ¿Por qué? Porque puede ser que a ti no te guste cómo resuelve el conflicto. Y entonces lo que vas a hacer es idear cómo lo hubieras resuelto tú, ¿sí? ¿Qué te pasa, por ejemplo? No sé, dime un personaje, por acá compárteme algunas de tus películas favoritas para irlas comentando desde esta visión y también de los personajes que te han impactado. Hace rato hablaba de Amélie. Amélie es uno de los personajes que a mí me impactó en algunos momentos de manera positiva y en otros momentos no tanto, porque a veces me parecía demasiado, eh, ¿cómo decirlo? Su generosidad a veces me parecía inverosímil, pero tiene que ver con mi mirada crítica. ¿Ok? Y también mi escepticismo, yo creo, de ese momento. Ahora lo pienso de manera diferente, ¿va? Ok, entonces piensa, ¿cuál es el conflicto del personaje? Si pensamos, por ejemplo, en esta película que yo te mencioné de 1994 sobre Mujercitas, bueno, esta película nos habla de un personaje que tiene un conflicto que es que ella quiere ser escritora. Sin embargo, desde la sociedad en la que se encuentra, tiene que casarse. Ella tiene dos caminos, uno de ellos es el de casarse con el príncipe azul o el otro dedicarse a su sueño, que es ser una escritora. El personaje decide irse por el área de la escritura y entonces, ¿qué pasa? A partir de esto, el personaje pues le pasa una serie de peripecias. Todo personaje, no lo olvides, tiene obstáculos. Eso es lo que tú vas a ver. ¿Cómo se resuelven estos obstáculos? ¿Cómo los va de alguna manera sorteando el personaje, pero qué va aprendiendo a través de ellos? O también qué no va aprendiendo, porque no todos aprenden. ¿O qué aprenderías tú? Esto es importante porque lo que tú vas a hacer, ya tienes más o menos cuál es el motivo, cuál es el género, qué te está diciendo el personaje, entonces sí vas a tener que traer una libretita, ¿ok? Y vas a ir anotando qué es lo que te va impactando de la película. Cuando definas qué te va impactando, no sé, por ejemplo, ayer vi una película que era como de los 90s, que había visto en su momento y que me pasó de noche, y ayer la vi junto con mi esposo, y se llama Hijos de la Calle, sale Robert De Niro, y en esta película estuvimos llore y llore los dos, llore y llore, o sea, no me imaginé el grado de compasión que me generó la película. O sea, lo que yo veía era un grado de violencia impactante, pero yo sentía muchísima compasión porque trata del maltrato infantil. Entonces sí era muy fuerte. En otro momento no sé si lo hubiera visto, pero ayer yo lloraba y lloraba, pero al mismo tiempo revisándome como un efecto de psicoterapia y me di cuenta que a lo mejor mi compasión se ha incrementado. En otro momento, cuando la vi en los 90s, pues creo que no me pasó nada, pero ahora que la vi, a partir yo creo de todo mi entrenamiento budista, no lo sé, o ayer andaba sensible, pero me impactó de esa manera. Y entonces, ¿qué pasa? A partir de las peripecias o obstáculos que ellos vivieron, no les voy a contar el final, pero hay algo que incluso no pude estar de acuerdo, otras cosas que sí estaba de acuerdo. Entonces me va hablando también del momento en el que yo estoy. Y por eso el cine me va acompañando. Eh, Tierra de Osos, dice Emiliano, utópica y catártica. Ay, no la he visto Tierra de Osos. Cuéntame un poquito más, Emiliano, ¿por qué para ti te llevó a la catarsis? Cuéntame un poquito. Dice Irene, hay una película que me gusta ver una y otra vez, se llama Yo, él y Raquel, por la similitud del tema en relación a la enfermedad que padeció mi papá y por el tema de la amistad. Eso que dices es muy importante, Irene, porque efectivamente, a veces nos relaciona con nuestra propia historia y eso ya hace que nos involucremos. Entonces, cuando tú vas a terapia, a mí me ha pasado que a algunos de mis pacientes les recomiendo algunas películas y las dialogamos un poco con lo que estás diciendo, por eso lo recordé, las dialogamos a partir de su propia problemática. Es decir, que si nosotros escogemos una película que supere ese enredo que trae la persona que va a sesiones, entonces es como decíamos al principio, o decía Aristóteles, es como aprender en cabeza ajena, aunque no hagas lo mismo, simplemente tiene que ver con que estás visualizando lo que decíamos hace un momento también, visualizando tu problema llevado por otro y resuelto por otro.